Entonces tenemos nosotros, uno, los músculos constrictores son los que se describen como de disposición transversal. Internamente hay un músculo que está en relación con la tuba auditiva, o sea, la que le llamábamos antiguamente trompa de Eustaquio, ¿sí? Se denomina como el músculo salpingo-faríngeo y ese es de disposición longitudinal. Y el otro es el que vemos precisamente aquí, miren ustedes, que se origina en la apófisis estiloides y se introduce entre dos de los músculos constrictores, el superior y el medio, corresponde al músculo estilofaríngeo, ¿sí? Mientras que los músculos denominados como constrictores hacen esa función, cerrar el diámetro de la luz de la faringe, ¿sí? O sea, hacer constreñimiento. Los músculos longitudinales producen elevación de la faringe. Por eso cuando nosotros hacemos deglución, cuando tragamos, vemos que esto se eleva, ¿sí? O sea, que es uno de los mecanismos para poder deglutir el alimento, para que el alimento pase de la cavidad oral hacia lo que es la parte, lógicamente, siguiente del tubo digestivo. Entonces vemos nosotros que la faringe, que es un conducto músculo membranoso, se extiende desde la porción basilar del hueso occipital, se extiende desde lo que es el cuerpo del esfenoides hasta lo que es el borde inferior de la cesta vertebral cervical. Externamente presenta una membrana que recubre todos los músculos y se denomina como la membrana bucofaríngea. Hacia la parte anterior se proyecta por delante de los músculos que van por uno de los músculos que forman las mejillas, o sea, el músculo bucinador. Entonces de eso toma el nombre del músculo, lo que es la membrana bucofaríngea. Internamente vamos a encontrar la fascia faringo-basilar, o sea que entre dos láminas de tejido conectivo están los músculos constrictores, externamente la bucofaríngea e internamente la faringo-basilar. Estas dos membranas se unen o se consolidan en la parte superior para dar lugar a una sola membrana que estaría continuando, digamos así, la disposición del borde más superior del constrictor superior. O sea, en esta parte solo vamos a encontrar una especie de fascia, no vamos a encontrar músculo ya cerca a algo que llamamos como el cornes faríngeo. Los músculos constrictores tienen un origen muy variado, en especial el constrictor superior. El constrictor superior tiene origen inclusive en lo que es la tuba auditiva en la parte interna, tiene origen en un ligamento que se extiende, ¿sí? Y que forma una especie de rafé, que ese rafé es el origen a su vez del constrictor superior y del músculo denominado como bucinador. Ese rafé que se extiende o el ligamento extiende desde lo que es el esfenoides hasta la mandíbula, esfenomandibular, y en él entonces se fija hacia adelante el músculo bucinador y hacia atrás el constrictor superior. Entonces vamos a encontrar que ese sería otro de los orígenes. Siempre se describen 4 orígenes del constrictor superior. Me averiguan cuáles son los otros 2 orígenes del constrictor. Sus fibras tienen una disposición casi que transversal. El constrictor medio, como una característica interesante, presenta la forma de disposición de sus fibras como si fuese un abanico, en donde la porción estrecha del abanico coincide con el cuerno mayor del hueso dioides. O sea que todas convergen hacia allá, o convergen o no, se originan ahí. Y unas ascienden y otras descienden. De ahí que entonces aquí vemos las que van ascendiendo y las que van descendiendo son cubiertas
por la parte más superior del constrictor inferior. Entonces vemos aquí constrictor superior, constrictor medio, aquí vemos algunas de sus fibras inferiores, y el constrictor inferior, el cual las fibras más superiores cubren a las fibras más inferiores del constrictor medio. Entonces ya sabemos que el constrictor medio presenta fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores, ¿sí? Mientras que el constrictor inferior, lo vemos aquí expuesto, se origina prácticamente en los bordes de lo que es las láminas del cartílago tiroides. O sea, ahí se está originando entonces el músculo constrictor inferior. Sus fibras más inferiores entran a conformar, digamos así, las fibras más superiores de lo que es la primera porción del esófago, o sea, la porción cervical del esófago. Todas las fibras del constrictor superior, del medio y del inferior convergen a un rafe mediano. Este es el rafe mediano ubicado en la parte posterior. La faringe, como la vemos aquí, entra en relación externa a través de la fascia, denominada como bucofaringea, con una gran cantidad de estructuras. Miren ustedes, este sería el espacio laterofaríngeo, o sea, lateral a la faringe. Y ahí vamos a encontrar nosotros, uno, la vena yugular interna, vamos a encontrar la carótida común hacia acá y hacia acá la carótida interna. Relacionado con el foramen yugular vamos a encontrar los nervios vago, el denominado como el glosofaringeo y el denominado también aquí como el nervio quedio. ¿Cuáles son los que descienden por este sitio? Son 3, 9, 10 y 11. El axis. ¿Por qué? Porque el hipogloso emerge por otro sitio y lo vamos a ver lógicamente relacionado también en esta región, pero con una, digamos, con una distancia pequeña con respecto a los otros componentes. ¿Qué más encontramos aquí? Por detrás de la carótida común y por detrás de la carótida interna encontramos la cadena simpática cervical, que es esta. ¿Sí? Pero esa cadena simpática cervical está por fuera de la vaina que agrupa a lo que es la vena yugular interna, la carótida común y el nervio vago. O sea, estos 3 componentes en este momento los estamos mirando de espaldas. Esto le hemos quitado a eso las vértebras y estamos mirando de atrás hacia adelante. En la parte media pues vemos la faringe, lateralmente vemos entonces el espacio laterofaríngeo, y en el espacio laterofaríngeo prácticamente lo que vamos a encontrar es la vaina yugulo-vago-carotídea, en cuyo interior está vena yugular interna, carótida común y hacia arriba la carótida interna. Por detrás de la carótida común y la carótida interna está la cadena simpática cervical, ¿sí? De la cual se deriva todo el componente, lógicamente, simpático, que se va a distribuir en el cuello y también, lógicamente, en la cabeza, y los nervios cardíacos superior, medio e inferior, que van a ir a buscar, lógicamente, su distribución en el tórax. Ven ustedes aquí la cadena simpática, ¿sí? Mucho mejor esquematizada que la que veíamos acá, y hacia acá vemos el nervio vago, ¿sí? Cadena simpática y nervio vago ahí muy próximos, muy juntos uno de otro. Esto ya corresponde a los lóbulos tiroideos, de ahí lo hablaremos. Como estamos mirando de atrás hacia adelante, esta parte de la glándula tiroides, esto es lo que llamaremos la cara posterior de la tiroides. O sea que la tiroides tiene una cara que anterior, pero no es anterior, sino que es anterolateral, que sería la que vemos hacia acá. La cara posterior es solo esta porcioncita pequeñita, esta que vemos en este sentido. Bueno. Seccionamos el rafe faríngeo y nos metemos de ahí hacia adelante y vemos precisamente cavidad nasal,
cavidad oral y cavidad laringe. Vemos cómo la faringe internamente está cubierta por una mucosa faríngea y levanta algunos relieves muy interesantes. Uno, la laringe, que es anterior, que tiene una estructura semirrígida, hace protrusión hacia atrás. ¿Sí? Y aquí vemos cómo la laringe forma y determina unos relieves. De ahí que en relación a la laringe y a la pared de la faringe encontramos aquí un espacio. Este espacio que tiene forma, desde que se describió, supuestamente de una pera. Entonces hablamos que es un receso llamado piriforme. Receso piriforme. La vamos a encontrar dentro de la que es la laringe. ¿Qué encontramos arriba? Uno, la cavidad nasal se comunica con la faringe a través de lo que denominamos como las coanas. Estas son las coanas. Este es el septo nasal y hacia allá las conchas nasales. Este es el paladar blando y el paladar blando presenta un componente, ¿sí?, formado por el músculo de la úvula, el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar, que es más externo. El pliegue palatofaríngeo está formado también por un músculo que lo vemos proyectarse hacia lo que es la parte interna de la faringe, palatofaríngeo, que forma este pliegue llamado palatofaríngeo. Hacia la parte anterior, cuando se mira la cara interna de la faringe, vamos a encontrar de que hay un pliegue que se denomina como palato gloso, va hacia lo que es la lengua. Entonces, entre el pliegue palatofaríngeo, que es este, la úvula y la epiglotis, se forma o se delimita un espacio, que es este, que es un estrechamiento que separa la cavidad oral con la cavidad faríngea. Corresponde a el istmo de las fauces. Istmo de las fauces haciendo referencia lógicamente a la cavidad oral. ¿Sí? Y aquí vemos nosotros inmediatamente debajo la epiglotis, el cartílago de la epiglotis, y cómo hay un pliegue que se extiende entre el cartílago de la epiglotis y lo que se denomina como los cartílagos aritenoides, pliegue ariepiglótico. Entre el pliegue ariepiglótico, la incisura interaritenoidea y la epiglotis está el orificio que comunica a la faringe con la laringe. Entonces ese orificio se denomina ádito de la laringe. Ádito de la laringe. Entonces las coanas, vemos el istmo de las fauces y el ádito de la laringe que me comunican la faringe con la laringe. Cuando el alimento viene por aquí en retropulsión y empujado por la lengua, el paladar blando sube y cierra este sitio, y la epiglotis baja y cierra este sitio. El alimento sigue su recorrido por aquí, o sea, por los dos lados, tanto por acá, pero yo lo hago para que miremos la disposición de la mucosa faríngea. O sea, que en últimas las paredes de la faringe están formadas por mucosa, por la submucosa, por las paredes de la faringe, pero prácticamente su grosor es escasamente de unos 4 o 5 milímetros. De ahí que entonces el tejido conectivo que lo está rodeando puede ser sitio de alojamiento, como suele ocurrir, de acumulación de accesos retrofaringios que descienden por detrás de la faringe para ubicarse aquí, en esta región, que ya se entonces, que puede alcanzar mediastino, que es la región, y afectar lógicamente componentes torácicos. Infecciones maltratadas, infecciones mal cuidadas, digamos así, comunes, ¿sí?, pueden fácilmente hacer una migración disecando desde la parte retrofaringe hacia lo que es lógicamente la parte mediana del tórax, que es lo que llamamos mediastino. Entonces vemos aquí
Entonces, esta estructura que sobresale es prácticamente digamos, la estructura que forman los cartílagos que van a conformar a lo que es la laringe, de la cual vamos a hablar ahorita. Nuevamente vemos aquí, lateralmente, miren ustedes, la yugular interna. Hacia acá alcanzamos a ver nervio vago y hacia acá vemos lógicamente la carótida común, ¿sí? Y relacionado por detrás la cadena simpática. La cadena simpática que acá arriba presenta, no lo vemos aquí, este es el nervio vago, arriba presentará el ganglio cervical superior, aquí vemos el ganglio cervical medio y aquí el ganglio cervical inferior uniéndose con el primero torácico. Los dos se unen, formarán algunas veces el cérvico torácico o estrellado, o sea, una estructura bastante grande en esta región. Vamos entonces ya hacia la parte anterior y podemos ver todas estas estructuras por la parte ventral. Entonces miren ustedes, en la región infradioidea, la estructura de lo que es la laringe, atrás quedó la faringe, ¿sí? Y vemos lógicamente aquí los cartílagos de la laringe, los cuales describiremos, componentes glandulares, en este caso la cara anterior de la glándula tiroides, cubierta ¿por qué? Por el músculo denominado como el estiloioideo, ¿sí? El esternoioideo, lo vemos acá, ¿sí? Y profundamente al esternoioideo encontraríamos nosotros entonces el esternotiroideo y el tiroioideo. Lateralmente, miren ustedes, al esternoioideo está el vientre superior del músculo denominado como homoioideo. Miren el vientre inferior y acá el vientre superior es homoioideo. Hacia allá vemos que el tiroioideo es mucho más amplio, ¿sí? Y alcanza inclusive esta región. Y acá alcanzamos a ver, miren al fondo allá, músculo constrictor superior y aquí vemos el músculo constrictor medio, ¿sí? Parte del músculo constrictor medio allá superior y aquí parte del músculo constrictor medio y aquí ya vemos el inferior por su relación con el cartílago tiroideo. El inferior, recuerden, se origina en el borde posterior de las láminas del cartílago tiroides, del borde vamos a hablar. Vemos aquí triángulo submandibular miloioideo, hío gloso profundamente, vemos vientre posterior del digástrico, el estiloioideo aquí en este sitio, glándula submandibular, vena facial, recogiendo lógicamente las venas submentonianas y uniéndose a lo que es el tronco anterior y terminando en la vena yugular interna. Carótida externa, rama tiroidea superior, allá vemos la lingual y acá arriba la facial. Nuevamente vemos aquí las estructuras musculares cubriendo glándula y estructura de lo que es entonces la laringe. Triángulo submandibular, vientre anterior, vientre posterior, estiloioideo, miloioideo y ogloso. ¿Sí? Y aquí vemos una porcioncita del estilogloso. Por lo regular vamos a encontrar que de la apófisis estiloides van a aparecer 4 estructuras musculares, ¿sí? Estilogloso, el estiloideo, que los vemos aquí en este sitio, ¿sí? El estilofaringeo, recuerden que hay un componente que se va a ir también hacia lo que es la faringe, que era uno de los músculos longitudinales. Ya este corresponde a los músculos que forman parte de la región ya profunda del cuello. Solo dejamos como una tarea los rectos, ¿sí? El recto anterior mayor y el recto anterior menor. Vemos aquí la disposición del oblicuo superior, oblicuo inferior, que hacen parte de también conjuntamente con el longísimo, de los músculos llamados preurtebrantes. Fascia cervical, ya habíamos reconocido anteriormente. Vemos nuevamente aquí disposición, miren ustedes la laringe, ¿sí? Y aquí la faringe, ¿sí? Vemos guanas, el istmo de las fauces y el adito de la laringe.
Miren la disposición de las estructuras. Este es a nivel de lo que es prácticamente ya por debajo casi del cartílago tiroides. Aquí vemos parte de los cartílagos de lo que es la laringe. Entonces, tenemos la estructura de la laringe inicialmente aquí, pero luego nos tenemos que regresar a ver cada uno de los cartílagos que forman la laringe. La estructura de la laringe es una estructura semirrígida, formada por cartílagos, y ahí se incluiría también, aunque no es parte de la estructura específica, se incluiría también al hueso ioides. ¿Por qué? Porque hay una membrana que se extiende desde lo que es el cartílago tiroides al hueso ioides. La gran mayoría de las estructuras, inclusive las mismas musculares, ligamentosas y las membranas, que son, digamos, una disposición especial de tejido conectivo, toman el nombre de acuerdo a los sitios en donde ellas se extienden. Membrana tiroidea, con engrosamientos en determinados sitios. En este caso, vamos a encontrar que por delante la membrana tiroidea se va a engrosar, igualmente por la parte posterior también se va a engrosar, formando ligamentos, tiroideo mediano y tiroideo lateral. Son componentes de la misma membrana que hemos mencionado. Aquí vemos otra de las estructuras, que es el cartílago cricoides. Cricotiroideo. Componente cricotiroideo es una membrana que se extiende entre los cartílagos, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. ¿Por qué vemos este esquema? Inicialmente vemos precisamente cómo por debajo del cartílago cricoides ya están los primeros 5 hemianillos de la tráquea, o sea, la tráquea cervical. La tráquea está conformada por 16 hemianillos traqueales, de eso hablaremos cuando lleguemos al componente pulmonar, pero ya podemos decir que los primeros hemianillos traqueales están a nivel de la raíz del cuello, y lógicamente ahí encontramos que es el sitio, entre comillas, de elección para que se realice el abordaje en el evento en que se produzca una obstrucción de las vías respiratorias superiores. O sea, cuando hay obstrucción de esta región hacia acá arriba, la persona no puede respirar, lógicamente se hacen incisiones en determinados puntos. Entonces, esto se ha denominado como traqueotomía, que es una incisión con un conducto, o en este caso en la membrana cricotiroideotomía, también entrando hacia este sitio. Cuando eso se tiene que mantener, entonces se transforma en una pequeña boquita, y el término óstomos, ¿sí?, hace referencia a boca, ¿sí? Entonces, en este traqueostomía, quiere decir que es un orificio ya permanente en donde se coloca una cánula permanente para aquellas personas que tienen dificultad respiratoria por parálisis del músculo biliar. Entonces ya esa cánula es permanente. Entonces se hizo una pequeña boquita ahí, óstomos, ¿sí? Y la misma tomaría el nombre, ya no otomía, que es corte, sino ostomía, que es boca. O sea, en ese caso, la mucosa se une a la piel prácticamente y termina formando ya un componente que es permanente. Se va a cicatrizar y queda lógicamente el orificio por donde respirará la persona. Para poder emitir sonido tiene que cerrar lógicamente ese componente y poder emitir los sonidos hasta que se van adecuando, digamos, a esa nueva situación. Vamos a regresarnos ahora sí a lo que habíamos dicho de lo que es la regresémonos a esto, que ven ustedes aquí, cuanas, istmo de las fauces y adicto de la laringe. Vemos aquí parte de los cartílagos de la laringe y vemos hacia acá este espacio que era el que llamábamos nosotros como el receso piriforme, ¿sí? Vemos hacia allá la amígdala palatina, la amígdala faríngea se está bien, y aquí está la amígdala palatina.
Y aquí vemos cómo precisamente en la pared lateral de la faringe, en la región que se va a describir como la nasofaringe, que llega desde este sitio hasta este punto, en su pared lateral está el orificio interno de la tuba auditiva, o sea, el orificio interno de la trompa de Eustaquio, el cual presenta dos pliegues, un pliegue anterior y un pliegue posterior, que son levantados precisamente por estructuras profundas. Vemos aquí que los dos se desprenden del cartílago de la tuba auditiva. Hacia la parte anterior, llamará palato gloso, salpingo palatino, porque se extiende hacia lo que es el paladar blando. Y el posterior, salpingo faríngeo, porque se extiende hacia las paredes de la faringe. Forma un arco. Los dos se unen y forman un arco aquí. Y hacia aquí, hacia la parte inferior, observamos un pliegue levantado desde el paladar blando, que es formado precisamente por el músculo periestatidio interno. Su nombre es antiguo. Hoy es el elevador del pelo del paladar. Elevador del pelo del paladar. Levanta lo que se va a denominar como el torus levatorius, mientras que este arco que vemos aquí se va a denominar como el torus tubario. Torus tubario. Torus tubarius, porque es el borde más interno de la tuba auditiva, y este levatorius porque es la prominencia de lo que llamamos nosotros como el músculo elevador del pelo del paladar. Torus, ¿qué es? Prominencia. Torus es saliente, torus es prominencia. En este caso está en la pared lateral de la... ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué porción? De la porción nasofaríngea. De la porción laringofaríngea, perdón, la porción denominada bucofaríngea, que se extiende desde este borde a este borde, pero que se amplía hacia las partes laterales, encontramos la ubicación del pliegue palato-faríngeo, y hacia la parte anterior un pliegue que se llama palato-gloso. Entre los dos se ubica la fosa tonsiliar, y esa fosa tonsiliar aloja a la amígdala palatina, que es esta. De eso se hablará cuando lleguen precisamente a esos componentes. Miren ustedes nuevamente por la parte externa, ¿sí? Constrictor superior, miren el rapé que habíamos mencionado, que es un ligamento que se extiende desde lo que es el esfenoides hasta la mandíbula, esfenomandibular, y hacia acá vemos el músculo bucinador, y hacia la parte posterior el constrictor superior de la faringe. ¿Sí? Miren ustedes el constrictor superior, y aquí vemos el constrictor medio, y aquí encontramos el constrictor inferior. El medio relacionado con el ápex del cuerno mayor y parte superior del cuerno mayor del hueso yoides. Aquí está el cuerno mayor del hueso yoides. El borde posterior del cartílago tiroides sirviendo de origen para el constrictor inferior. ¿Sí? Músculo estilofaríngeo, lo vemos aquí. Vemos el ligamento estiloioideo, el músculo estilogloso, en esta región, el músculo iogloso, el miloioideo, vientre anterior del vientre posterior, y el músculo estiloioideo seccionado aquí. ¿Sí? Hace un momento habíamos mirado precisamente cómo la glándula tiroides se dispone rodeando precisamente los primeros 2 o 3 anillos traqueales. Miren ustedes, eso además de la aparición en algunas personas de la vena tiroidea inferior y también de la arteria tiroidea, hace que la
traqueotomía sea muy peligrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede interesar o afectar la vena o la arteria, que sí sería un riesgo bastante grave. La vena, de todas maneras, vemos que su pulso es muy reducido y lógicamente, digamos que el sangrado se puede detener, pero al hacer una sección de la arteria, por tener una tensión tan elevada, lógicamente su pulso va a hacer que el sangrado sea bastante elevado. Entonces, vemos aquí que no únicamente encontramos esos elementos, sino que ahí está una porción de la glándula tiroides. Esta es la cara anterior de la glándula tiroides, ¿sí?, que se proyecta hacia la parte lateral. Esta es la cara medial de la glándula tiroides y esta es la cara posterior de la glándula tiroides. En la cara posterior de la glándula tiroides es donde vamos a encontrar las glándulas paratiroideas, que son muy pequeñitas y están embebidas en el parénquima, lógicamente, de la glándula tiroides. Aquí a este nivel, que está por debajo de lo que es el borde inferior de la sexta vértebra cervical,